Bienvenidos traders a Rocket 21, mi nombre es Angie, hoy me acompaña Emilio, él es de Lima, Perú, tiene 24 años y lleva haciendo trading aproximadamente cuatro años y con Rocket ha podido hacer un retiro de aproximadamente $16,000. Entonces gracias Emilio por acompañarnos y bienvenidos a Rocket 21, bienvenido a Rocket 21. Muchas gracias por la entrevista, por esta invitación. Me parece una gran oportunidad para poder compartir un poco mi experiencia, sobre todo este largo camino que muchos traders están pasando o han pasado para poder llegar a ser rentables. Claro que sí. Cuéntame un poquito de ti y de tu camino a llegar a la rentabilidad. Bueno, llevo 4 años, más que todo un poquito antes de pandemia empecé a escuchar mucho el término de Forex y me interesó muchísimo, me gustó mucho aprender acerca de cómo funcionaba todo ese mundo, era algo un poco lejano para mí, pero ya habían varias empresas en mi país que estaban sacando como redes de mercadeo acerca de eso. Y yo al principio sí, o sea, sí me interesaba Forex, pero no me animaba a dar ese paso de empezar a aprender. Me metí un poco a ese proceso de reclutar gente y todo, pero después sí me metí a clases de Forex, me acuerdo. Básicamente me enseñaban o sea, lo más básico, aprendí a Fibonacci, a hacer algunas líneas en el gráfico, pero no me sentía tan cómodo o no sentí que al principio había aprendido una estrategia tan rentable como siento que la he empezado a construir con el tiempo. Pero Y, básicamente así empecé y todo el proceso ha sido prueba y error el 80% de mi camino. claro. ¿Y cómo has llegado a construir esa estrategia? ¿Tú tienes mentores o hiciste más clases o por YouTube? ¿Cómo hiciste como para llegar al punto donde tú ya sabes, o sea, ya tienes una estrategia y ya te funciona? Sí, durante todo este tiempo sí he tenido algunos mentores, he ido como quedándome con algunos conceptos de cada uno, lo que más me gustaba, y dentro de todo eso he podido construir una estrategia que a mí me permite una buena efectividad en el mercado. Entonces, creo que eso es importante. Al final, tú te vas acomodando y cada trader tiene como su estilo dentro del mercado para poder sacarle provecho. Claro que sí. Si quieres, pues me hablas un poquito de tu estrategia, cómo tú operas, tu plan de trading, qué buscas cuando estás operando y sí, Bueno, en realidad mi estrategia trato siempre de hacerla lo más simple posible, trato de utilizar, no utilizo indicadores, pero sí utilizo estos que básicamente me separan las sesiones, yo opero en la sesión de Nueva York y me separan los días para poder organizarme y más que todo ver la toma de liquidez de días anteriores, algunos activadores o puntos de interés como lo son los Fair Value Gaps o no sé, un Order Block. Entonces lo trato de hacer súper simple, trato de guiarme más que todo en la semana o en el mes en qué tendencia estoy para también tener una preferencia durante el día. Obviamente empiezo en temporalidades más altas, me voy a diario para ver los puntos más altos, los puntos bajos, los objetivos donde el mercado puede ir. Como en el caso de ayer, pude ver en esta zona acá, para explicarlo rápidamente, que había un fair value gap en esta zona desde ese punto hasta ese punto, entonces para mí ya era una zona de interés. ¿Cuál iba a ser mi primer objetivo? El punto o el low que está en esta zona de acá. Entonces más o menos yo voy en temporalidades altas buscando un activador y después busco un objetivo. Y eso voy bajando temporalidades para poder ir perfilando una posible entrada. De repente voy a H4, veo que también hay un fair value gap en esta zona, que también me parece interesante y así. Después me voy a M15 y finalmente M5 para poder ejecutar la entrada. El día de hoy básicamente fue en FP. Yo no suelo operar en días donde hay noticias de alto impacto. Creo que ya me acostumbré por el tema de las cuentas de fondeo que te restringen mucho eso. Pero obviamente si estás en un challenge podrías aprovechar el movimiento que tiene el par durante ese horario. Entonces, haciendo un ejemplo súper rápido, el día de ayer pude ver que teníamos este high de acá, de antes de ayer, el día de ayer fue a tomar ese high de ahí y básicamente un retroceso para un order block para mí sería una entrada válida para poder entrar en ventas. Obviamente acá ya se fue fuera de la sesión, por más que se dio el movimiento y después fue apoyado por la noticia, para mí ya no era un horario que mi plan de trading me permite operar.
pero sí cumplió con la estrategia de barrer los lows para después buscar un nuevo objetivo. Algo que también le agrego a mis confirmaciones es el DXY, que está en esta parte de acá, para también ver si es que existe una posible divergencia y con eso también tener una mayor confirmación en el movimiento que va a tener el mercado. Básicamente ese es lo que yo utilizo día a día. Siempre me levanto para la sesión, no todos los días opero, pero sí trato de estar activo viendo cómo se mueve el mercado, si es que me parece interesante o no me parece interesante para operar. Y mi regla de oro siempre es arriesgar como máximo el 1% por día para tener un riesgo bastante calculado. Y cuánto sería tu beneficio? ¿Tú cómo calculas más o menos cuando entras y cuándo te vas a salir? Como yo siempre me baso mucho en la toma de liquidez, siempre trato de que mis objetivos sean puntos mínimos, de repente de Londres, si es que estoy en Nueva York, puede ser un primer punto donde yo puedo tomar parciales, poner break-even, y mi segundo punto sería ya de repente el low del día anterior o un low importante que yo crea que el mercado puede llegar durante la sesión. Mi par favorito es el euro dólar, entonces yo he hecho tanto backtesting que ya más o menos puedo estimar que durante cada sesión puede mover, no sé, por algunas épocas del año 30 pips, otras donde tiene un mayor rango de 50, 60 pips. Entonces, si calculo que tengo un stop loss más o menos de 10 pips, ya sé que puedo tener, si soy preciso, de repente un trade de 1 a 4, 1 a 3, pero yo de preferencia tomo trades de 1 a 2 porque es lo que más se repite en el mercado y para mí es mejor menos tiempo en el mercado, me expongo menos al riesgo. Claro, sí. Sí, a mí también me gusta el 1-2 por eso, por lo mismo. Yo opero el oro, entonces también da movidas agresivas, pero casi siempre son como un 1-2 y si es mejor como tomar el profit de ese tipo de trades en vez de como que estar esperando a ver que se dé siempre esa jugada así tan grande. Ok, tú entonces no operas los fundamentales. Pues yo sí los he operado y me fue súper mal hoy, pero fue porque bueno, no, perdí mucho en la entrada, o sea, cuando empezó, porque yo estaba en un sell desde anoche en el oro, mi sell era 20.45 y lo cerré porque hoy era el NFP, entonces I was like, okay, like, de pronto es muy riesgoso, entonces lo cerré pues en profit, pero precisamente se me dio el sell, exactamente, mi target era 20.27 y creo que fue hasta 20.24 y de ahí se me devolvió, entonces yo en ese momento traté como el revenge trade y me metí y en vez de tomar, me metí en 20.33 cuando se devolvió, pero en vez de tomar mi profit, lo dejé correr y ahí es cuando se devolvió y se dio la compra. O sea, pasó lo mismo que pasó ahí en el eurodólar. Ujú. Entonces, sí, ya había perdido mucho, entonces ya había arriesgado mucho la cuenta, entonces no pude, o sea, como hacer nada. Claro. Entonces, sí, es muy bueno, es muy importante seguir las reglas, o sea, es crucial de seguir sus reglas porque si no pasan cosas así, o las emociones, o también confiar en su análisis, porque pues mira, yo estaba en el top de lo que pasó, de la jugada ayer, y por no confiar en mi propio análisis, no pude, o sea, no pude ejecutar bien la movida que yo sabía que iba a pasar. Entonces, sí, Claro. I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. Em, ok, entonces tienes tus reglas, operas el euro dólar más que todo. ¿Solamente haces pares o también haces índices, metales o solamente los pares? En realidad ahorita soy muy enfocado en el euro dólar. Siento que sí me gustaría pasar por ahí que tener unos trades en la libra dólar que tiene algunos movimientos similares. Actualmente no, siento que están un poco diferentes, pero hay épocas del año donde tienen movimientos muy similares y creo que las libras mueven un poco más, entonces se puede aprovechar un rango de movimiento más grande. Me interesa mucho o me interesaría entrar en el Nasdaq y algunos índices porque sé que en la sesión de Nueva York tienen más movimiento y puedes aprovechar más entradas durante un día. Y también he visto el oro, pero sí siento que es muy volátil y tienes que dominarlo bastante bien si es que quieres sacarle provecho, porque sí es muy riesgoso.
Sí, sí. Yo siempre digo, voy a parar de operar el oro, pero siempre lo opero. Es como mi par. Yo empecé con el oro, entonces como que siempre estoy con el oro. Entonces sí me va bien, pero también hay veces que me emociono mucho o sí, es como muy, o sea, las jugadas se dan muy, muy volátil y ahí ya es como muy tarde, hay veces como para uno reaccionar. Entonces, me gusta cuando pues no son momentos así de noticias y eso, porque pues uno puede coger sus 30 60 pips, o más o menos he notado que es como el rango en el Gold, son como de 30 a 60 pips, pero sí, el resto es un poquito difícil, o sea, uno tiene que o sea, saber muy bien tener muy bien pues sus markups, sus cosas y seguir muy bien sus reglas para poder capitalizar en el oro, pero me encanta. Ok, entonces en base a la psicología, digamos desde que empezaste hace 4 años al día de hoy, ¿cómo te ha cambiado tu mentalidad? ¿Cómo ha cambiado tu forma de vivir? Y sí, cómo el trading ha impactado tu vida. Al principio fue un poco difícil porque yo creo que muchos no entienden que, bueno, para mí o la forma en cómo lo veo, tienes que cambiar de todas maneras si es que quieres pasar a ser rentable. O sea, los hábitos que tenía antes, he tenido que cambiarlos por completo a hábitos totalmente diferentes que me permitan cambiar mi mentalidad. Aunque muchas personas no crean, el levantarte temprano, el hacer deporte, el meditar, todas esas cosas que muchos traders lo dicen y es muy repetitivo, yo lo comparto bastante porque siento que eso me cambió mucho. O sea, me cambia mucho a la hora de operar, en la tranquilidad, en la paciencia. Tienes que trabajarlo no solo en el trading, sino todo tu vida tiene que cambiar o tu día a día tiene que cambiar para que influya también positivamente en el trading. Yo creo que sí, he tenido que cambiar varias cosas que me han hecho sentir mejor y también han impactado positivamente en mi operativa. ¿Y tú, eso es lo único que haces o también estás estudiando o haces otras cosas o vives plenamente del trading? En realidad, yo empecé la universidad, la terminé también, pero cuando conocí trading estaba como en el séptimo ciclo más o menos y me gustó mucho y dije me quiero dedicar a esto, pero aún así decidí acabar mi carrera porque es algo, una parte de mí o una filosofía que siempre he pensado en que es muy importante terminar las cosas que empiezas, por más que a veces ya no quieras terminarlas, te flojera o digas no me voy a dedicar a esto. Entonces siento que seguir ese camino también me permite tener una buena mentalidad en todo, que también influye en el trading. Claro, y tú piensas que, o sea, tu carrera, tú puedes hacer algo con tu carrera más adelante gracias al trading. Sí, pero es que en verdad me siento ahorita muy cómodo haciendo trading. Es que es algo que me apasiona mucho. Siento que descubrí lo que me encanta hacer. Porque cuando yo empecé no conocía nada acerca de las cuentas de fondeo. Entonces, antes de conocer esas cuentas de fondeo, yo no tenía suficiente capital para vivir de trading. O sea, para mí tendrías que tener un capital de 50.000 o 100.000 dólares para vivir tranquilo. Entonces, yo siento que lo empecé a hacer mucho por pasión porque ni siquiera me preguntaba cómo voy a hacer que esto me permita vivir. Y ya después cuando empecé a conocer las cuentas de fondeo y todo eso, fue un mundo diferente y me permitió hacer una realidad el que para mí sea como una profesión. Nice. ¿Y cómo conociste de las cuentas de fondeo? Publicidad, me parece que la primera que escuché fue FTMO y de ahí, bueno, empecé a escuchar más y más y más hasta que encontré Rocket, más que todo por bastantes influencers que también eran traders y me animé a comprarme una cuenta de 200 y la verdad que todo ha sido súper, súper bueno, el trato y todo, como que se preocupó mucho por los traders, no sé, el hacer de entrevistas y ese tipo de cosas me parece un plus como compañía. Ah, gracias. Sí, nosotros pues siempre buscamos como para poder conectar mucho con la comunidad, es como nuestra meta, Ok, y entonces, ¿qué serían unos consejos que le darías a los traders que están empezando o a traders que de pronto están como en ¿cómo se dice? Como en un roadblock o algo así, ¿qué les dirías a los traders como para motivarlos para que continúen y pues... Claro, bueno, si yo tuviera que mirar atrás y darme un consejo propio a mí mismo de cómo debería ser mi camino para llegar a la rentabilidad, primero me metería, o sea, me enfocaría 100% en aprender una estrategia completa que yo ya sé que tiene una efectividad y he comprobado que tiene una efectividad
Y esa estrategia la acompañaría de una cuenta demo para poder testearla, para ver qué tan efectiva es, más o menos cómo voy a operar, cuál va a ser, cuál es, o sea, aprender hasta qué es un lotaje, porque, o un lote, o cómo funciona todo eso, porque me parece muy importante que eso quede muy claro al principio. Ujú. Pero yo creo que eso solo es un 30% del camino, el 70% restante, 100% de la mentalidad. Entonces, una vez ya sepas al 100% cómo funciona la estrategia y cómo la puedes aplicar al mercado, ya me pasaría a la mentalidad que para mí ya viene acompañada de una cuenta real. O sea, si sea una cuenta de fondeo o una cuenta propia, porque son dos etapas totalmente diferentes. Cuando recién empiezas con una cuenta real y empiezas a perder dinero que te importa o te duele, ahí es cuando realmente aprendes. Ahí empieza el verdadero aprendizaje de lo que ya es la gestión de riesgo, la gestión de emociones. Para mí, la parte más importante y la que los traders les toma más tiempo aprender. Creo que eso va a ser siempre el periodo más largo y más difícil para poder llegar a la rentabilidad. Entonces, básicamente lo resumiría en eso. ¿Tú cuánto más o menos te demoraste para llegar a la rentabilidad? Yo creo que 2 años, casi 2 años, fue muy duro, de bastantes pérdidas, momentos difíciles, cero apoyo, porque obviamente cuando al principio no ves ni tu familia ni tus amigos ven resultados, siempre eres uno más y muchos hasta te desmotivan inconscientemente. Pero ya una vez pasas esa etapa, todo es mucho más fácil porque sientes el apoyo, sientes mucho más confianza a la hora de operar, de analizar y ya lo vas tomando con calma. O sea, para mí no me siento ansioso ni estoy desesperado por operar y mucho menos opero por necesidad. Eso es lo más importante, porque cuando operas por necesidad es cuando, o sea, tu mente vuela y no puedes estar, o sea, haciendo eso. O sea, al final no te va a permitir ser rentable. Sí, sí, es muy cierto. ¿Tu meta principal para el año 2024? Mi meta principal es estar fondeado con 1 millón. O sea, para mí sería perfecto porque algo que siempre he pensado es que en el trading no es meterle mucho más riesgo, usar 2-3%, eso no va conmigo. O sea, yo prefiero utilizar el 0,25, 0,50% de riesgo, pero tener un capital mucho más grande. O sea, para mí el foco está en incrementar el capital. Y obviamente para mí sería ideal capitalizarme con todo el tema de las cuentas de fondeo para después tener una cuenta propia. Y ya básicamente ese es mi como principal objetivo para este año. Yo sé que lo vas a poder lograr y poco a poco sigue luchando. Yo sé que, o sea, más pronto antes de que tú, lo pienses, ya vas a estar fondeado así en tu millón y así para adelante. Pues muchas gracias por acompañarme hoy, gracias por formar parte de nuestra comunidad y te deseo mucho éxito en tu camino. Gracias, muchas gracias, en verdad. Gracias por todo. Claro que sí. Bueno, traders, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima entrevista.